Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este día especial, en este día santo, poder congregarnos para poder predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar este tema. Que todo sea para glorificar tu nombre, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia. Vamos a identificar el anticristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Quiero que hagamos algunos análisis sobre algunos conceptos que tiene el catolicismo y el protestantismo sobre quién es el anticristo. Entre los autores católicos sostienen y aplican de que el anticristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis es Nerón y que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un rey griego. Este es el concepto católico que es muy patrocinado por los jesuitas de Roma. Y es interesante que ha surgido otra interpretación entre los expositores católicos. Para aplicarlo al anticristo, ellos dicen que son los protestantes y hacen la aplicación incoherente de Juan 6:66. Ellos dicen de que el capítulo 6 y el versículo 76 es una aplicación para los protestantes, dicen ellos. Veamos lo que dice Juan 6:66, porque ellos hilan y buscan el 666 y de esa manera lo aplican a los protestantes, dice esto. Vamos a ver lo que dice Juan 6:66. Dice lo siguiente, Jesucristo, versículo 66 de Juan, capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El católico dice de que aquí se refiere a los protestantes, porque los protestantes se desligaron de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos son los anticristos, dicen los católicos. Esto es una interpretación incoherente, absurda y fuera de contexto. La traje a colación para que veamos la clase de refutación que ellos están haciendo para defenderse, para aplicar que el anticristo son los protestantes. Entre los protestantes, la interpretación del anticristo es diferente. Noten que mientras los católicos dicen de que el anticristo es Nerón y que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, los protestantes tienen otra interpretación. Siempre es jesuita, porque el principio futurista o la escuela de interpretación profética futurista proviene de los jesuitas, especialmente de Francisco Rivera, mientras que la interpretación preterista, o sea que todas las profecías se cumplieron en el pasado con Nerón y Antíoco Epífanes, siempre es una interpretación jesuita. Su creador es Luis de Alcázar, otro jesuita. Tanto el preterismo como el futurismo son escuelas de interpretación profética de los jesuitas. El protestantismo sostiene la interpretación futurista sobre el anticristo. Ellos dicen de que el anticristo será un personaje muy apuesto, carismático, que será judío y que se sentará en el templo de Jerusalén. Ellos dicen que es el tercer templo y que éste no tendrá amor a las mujeres, por una referencia que aparece en Daniel 11:37. Noten que estas dos son las posturas, tanto preterista católica y como futurista protestante sobre el anticristo. Ahora, vamos a hacer un estudio serio, profundo y exegético para que podamos analizar cuáles son las características del anticristo y cómo poder divisarlo o poder distinguirlo. No necesitamos a Francisco Rivera con su interpretación, ni tampoco a Luis de Alcázar para saber quién es el anticristo. Vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. La Biblia da las características para poder identificar el anticristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para iniciar, vamos a buscar la etimología del término o la palabra anticristo. ¿Qué significa esa palabra? El término anticristo es un sustantivo que proviene del griego antikristos, palabra compuesta del anti, contra,
o se puede traducir este anti como en lugar de, en este caso en el lugar de Cristo. Eso se representa o significa el anti, es una antítesis de Cristo, o sea, es lo contrario a Cristo. Pero es interesante que en el griego esta palabra anti, que se puede traducir en lugar de, se usa en otras partes de la Biblia que muchas veces por un estudio superficial no nos damos cuenta que ahí está el término anti. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 11:15. Noten cómo dice el apóstol Pablo: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello les es honesto, porque en lugar de, esta palabra lugar de es el prefijo anti. En lugar de velo le es dado el cabello. Aquí vemos ustedes, si ustedes tienen alguna duda, váyanse a un interlineal griego y busquen allí la palabra en lugar de, y es anti. Porque el prefijo anti es una antítesis que se podría traducir cuando se aplica al anticristo, el que ocupa el lugar de Cristo. O sea, no solamente es contra Cristo, sino que también la mejor forma de ser contra Cristo es ocupando el lugar de Cristo, porque la palabra antiguo, el prefijo, es en lugar de. O sea, que el anticristo en las profecías apocalípticas representa un sistema de que este sistema pretende ser Dios y ocupar el lugar de Cristo en esta tierra, porque eso representa la etimología en el griego anticristo, el que ocupa el lugar de Cristo. No precisamente el que esté contra Cristo, sino que el que ocupa el lugar de Cristo. Y esa es la mejor forma de poder estar en contra de Cristo: usurpar el lugar de que le corresponde a Cristo, porque eso significa o representa anticristo, el que ocupa el lugar de. No se olviden de eso. Aquí vemos una hilación de que es inconsistente poderle aplicar el término anticristo a Nerón o Antíoco Epífanes, porque Nerón en ningún momento se hizo pasar por Dios o por Cristo en esta tierra. Eran emperadores paganos que ni tan siquiera eran creedores en Cristo o adoradores de Cristo, ni creían en Dios, eran impíos. Ni mucho menos Antíoco Epífanes. Y quiero decir algo muy interesante: aunque muchas características cuadran, algunas, digo no todas, con Antíoco Epífanes, un rey seleucida o griego, no todas cuadran con Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes fue un rey griego, mientras el cuerno pequeño no se levantó de Grecia, sino que se levantó de Roma. Y vamos a hacer un estudio profundo sobre eso. Ya vimos lo que representa la etimología de anticristo. Ahora vamos a entrar más en lleno sobre este tema. Para iniciar, quiero aclarar un punto muy importante. El anticristo original, o a quien se debe aplicar primordialmente este término, es Satanás, porque Satanás fue el primero que quiso ocupar el lugar de Cristo en el cielo. Y vamos a ver de que aunque Satanás es el anticristo original, primordial, Satanás tiene sistemas en esta tierra que también se le puede aplicar el término anticristo, porque Satanás busca adoración y pleitesía a través de estos sistemas terrenales. O sea que aunque Satanás es el anticristo original, Satanás cumple sus propósitos a través de sistemas terrenales en esta tierra. Y vamos a ver algo muy interesante. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías hacen una analogía o una comparación entre el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Y vamos a ver que en ambos capítulos, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, los profetas le hablan a la cabeza visible, que en este caso era el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Y después, en la segunda mitad de los capítulos, los profetas se empiezan a hablar al que está usando o dirigiendo a estos reyes. Y vamos a ver de qué es Satanás, porque Satanás usa a sus representantes terrenales, usa sistemas, usa a monarquías, usa a imperios y a sistemas para cumplir sus propósitos. Ahora, vamos a ver de que Satanás desde el principio ha querido usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, tenemos Isaías capítulo 14.
Noten la analogía entre el rey de Babilonia y Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12. Noten cómo dice el profeta aquí. Dios hablando a través del profeta. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto es imposible que se le pueda aplicar al rey de Babilonia. Noten que primera parte del capítulo se habla al rey de Babilonia, literal. Pero en la segunda mitad del capítulo, ahora el profeta habla de quién era el que estaba usando al rey de Babilonia. Y aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Noten que lo que proponía este ángel, este lucero, hijo de la mañana, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea que Satanás, este ángel, este lucero, Lucifer, lucero que brilla, no quería solamente ser igual a Dios, sino que quería sentarse en el templo de Dios y quería recibir adoración juntamente con Dios. Y no solamente eso, sino que Dios mismo le rindiera adoración. Aquí dice, seré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de Dios, en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ahora, es evidente que Satanás siempre ha buscado ese tipo de adoración, querer sentarse en el lugar de Dios, hacerse pasar como Dios para rendir adoración. Esto lo vemos también en la analogía entre el rey de Tiro y cómo Satanás está usando al rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, noten cómo dice. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 16, dice lo siguiente el profeta. Noten cómo dice. Ezequiel 28, 16. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es evidente que el rey de Tiro no era ningún querubín. Lo que está haciendo aquí el profeta Ezequiel es presentando quién era el que estaba detrás del rey de Tiro, usándolo para obtener adoración. Querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. El rey de Tiro y el rey de Babilonia estaban siendo usados por Satanás, el verdadero anticristo. Satanás es el verdadero anticristo, usando a sistemas terrenales para cumplir sus propósitos, ya sea emperadores, reyes, naciones, magnates o príncipes o gobernantes. Cuando son usados por Satanás, son el anticristo y el dragón. Les voy a dar otro ejemplo. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3, Dios hablando aquí a Faraón, pero vamos a ver quién era que estaba detrás de Faraón usándolo. Ezequiel 29:3, y noten la presunción y la arrogancia de Faraón. Claro que Faraón estaba siendo usado por Satanás. Ezequiel 29:3 dice: yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos. ¿Quién estaba usando a Faraón? Era el gran dragón, Satanás. Un dragón espiritual usando a un dragón literal, hablando aquí de Faraón. Y noten cuál es la presunción de este Faraón, el gran dragón, que yace en medio de los ríos. Otro nombre dado a Leviatán, la serpiente tortuosa, el dragón, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué arrogancia y qué presunción. El creador del Nilo no era Faraón, era Dios, el creador de los cielos y la tierra.
Pero aquí Satanás a través de Faraón está buscando pleitesía, adoración y tributo, porque Satanás usa sistemas, usa a imperios, gobernantes y reyes para cumplir sus propósitos. Aquí vemos. Entonces es evidente que el verdadero anticristo, el original, el primordial es Satanás, porque siempre ha querido ocupar el lugar de Cristo, porque eso significa anticristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Y esa es la mejor forma para contradecirle, porque es una antítesis de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Si habemos de que Satanás usa sistemas para cumplir sus propósitos, y esos sistemas también son anticristos o el dragón, vamos a ver de que el término anticristo en la palabra de Dios se usa en un sentido plural, como muchos, y un sentido singular, como de uno. Y vamos a ver cuáles son los contextos de cada término, ya sea plural o singular. El que usa más este término de anticristos o anticristo es el apóstol Juan en sus cartas. Y vamos a ver de que el apóstol Juan usa estos dos términos, plural y singular, para referirse a este sistema, pero desde diferentes perspectivas o contextos. Vamos a ver el anticristos en forma plural. Esto lo dice Juan en su carta en 1 Juan capítulo 2 versículo 18 al 19. Noten cómo dice el apóstol Juan: hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Noten que aquí está hablando de un anticristo que viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Ahora usa el término anticristos en forma plural. De principio lo usó en forma singular, ahora dice anticristos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y noten que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol Juan aplica el término anticristos y lo aplica el sustantivo en forma plural. Aquí no son sistemas, aquí son personas. Los anticristos que habían salido de nosotros, que se refiere Juan, era para referirse a los apóstatas adversarios que negarían la fe apostólica, o sea, eran miembros de la iglesia primitiva que se habían rebelado contra el evangelio y contra la fe apostólica para aceptar herejías tales como el docentismo y las herejías de Cerinto, ramificaciones del gnosticismo que se habían infiltrado en los tiempos apostólicos, en los tiempos de que Juan escribe esta carta. Herejías que surgieron en el primer siglo de la era cristiana y que muchos las aceptaron. En otras palabras, los anticristos son aquellos apóstatas que niegan la fe pura, la fe de la iglesia. Digo esto porque el catolicismo romano manipula este texto para aplicarlo a todos aquellos que se han salido de la iglesia católica romana y ahora han apostatado, según ellos, si son los anticristos, los protestantes dicen ellos. Pero este es un error, porque la palabra anticristo que usa Juan aquí es para referirse a los apóstatas que habían negado la fe apostólica. Salirse de la iglesia católica no es negar la fe apostólica. Los que negaron la fe apostólica desde el principio fueron la iglesia católica romana al aceptar costumbres y doctrinas de hombres y tradiciones de hombres. La iglesia católica se alejó de las verdades distintivas del evangelio por asimilar costumbres y tradiciones de hombres. O sea que si quisiéramos aplicar el término anticristo, son ellos por alejarse de la fe apostólica. Lo que hizo la Reforma Protestante es alejarse del sistema contaminado por herejías y blasfemias, tales como el purgatorio, la misa y el limbo, y la transubstanciación que se aplica a la misa. Es bien importante aclarar eso, que cuando Juan habla de esto, está hablando acerca de los que apostatan de la fe.
no los que se salen de un sistema corrompido, teñido en sangre. Muy importante aclarar este principio por si algún católico lo va a escuchar. Porque algunos apologistas católicos tuercen este versículo y lo aplican mal a los protestantes por haberse alejado y salido de la Iglesia Católica, como lo fue la Reforma Protestante del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Ahora, vamos a ver ahora que el apóstol Juan en su misma carta aplica el término anticristo singular, pero ahora lo usa de diferente manera. Noten cómo dice Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 2 al 3. Noten cómo dice Juan ahora. Ahora ya no usa el término anticristo en una forma plural, ahora va a hablar de uno singular. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que en la primera Juan 2:18 dice que ahora ha surgido el anticristo, pero este anticristo dice, oíste que viene. Ya iba a venir y que viene este anticristo. Ahora dice el mismo Juan de que este anticristo niega que Jesucristo ha venido en carne. Este es el espíritu del anticristo y este no es de Dios, el cual vosotros habéis oído que viene. Aquí repito otra vez que dice que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, el espíritu del anticristo. Y les voy a explicar a qué se refería Juan en una forma concisa y precisa cuando dijo el anticristo viene o el espíritu del anticristo viene. Porque en los tiempos de Juan y de los apóstoles este sistema empezaba a manifestarse, porque Juan debe de entenderse en paralelo y en armonía a las profecías de Daniel. Daniel decía que después de la cuarta bestia iban a surgir 10 cuernos. Daniel 7, versículo 7 y 8. Y de esos 10 cuernos iba a salir un onceavo cuerno, que era el cuerno pequeño. Es evidente que las profecías históricas, la historia lo confirma, que después de la cuarta bestia, que es Roma, en Daniel 7:8, iba a levantarse otro cuernito, que es la Roma cristiana, la Roma papal. Era el imperio que gobernaba en los tiempos de los apóstoles, en este caso Juan. Cayendo el imperio romano, que cayó en el año 476 después de Cristo, se iba a levantar la Roma cristiana, la otra Roma, y Roma papal se levantó. Sus inicios fueron en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se entregó por primera vez el poder temporal al papado. Pero su apogeo del papado se levantó en el año 538, culminando en el año de 1798 con la herida de muerte que se le suministró a Francia, que le suministró Francia al papado. En el Apocalipsis 13, versículo 3 dice eso. Por eso es que dice el anticristo viene, porque en los tiempos del apóstol Juan este sistema no se había manifestado, pero sí ya estaba el espíritu para manifestarse. Caído Roma se iba a levantar este sistema. Y noten qué interesante, aquí dice el anticristo viene. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, porque en los tiempos de los apóstoles este sistema se empezaba a manifestar. Ahora, vamos a ver, hermanos, entonces, ¿quién es el anticristo de la Biblia? El anticristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿quién es? Vamos a ver de que la Biblia se explica sola. No necesitamos nosotros preguntarle a Francisco Rivera, el jesuita, padre del futurismo, ni a Luis de Alcázar, que es el padre del preterismo. La Biblia tiene suficiente evidencia y material para poder identificar a ciencia cierta quién es el anticristo. No tenemos que preguntarle tampoco a los protestantes, porque si le preguntamos a un protestante que está contaminado con la teología jesuita del futurismo, me va a decir de que el anticristo será un rey, un personaje muy apuesto, muy carismático, que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén y que va a gobernar a los judíos por cierto tiempo. Entonces hay que descartar esas teorías. Tenemos que irnos a la propia Biblia para poder ver la identidad de este sistema que en las profecías se le llama el anticristo. El apóstol Juan dice que el anticristo viene. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos, que el apóstol Juan fue el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Las cartas de Juan y el evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis
fueron escritos por el mismo autor, el discípulo amado, el último apóstol que murió. Es interesante que el Apocalipsis, que fue escrito por Juan, el apóstol Juan, a este anticristo que le llama en sus cartas, anticristo singular, en Apocalipsis el mismo apóstol ya no usa el término anticristo, sino que ahora le llama la bestia. Y noten qué interesante, Apocalipsis 13, versículo 1. Recordemos que es el mismo apóstol que está escribiendo, el mismo apóstol que habló del anticristo viene y está en el mundo. Ahora el mismo apóstol en Apocalipsis 13 ya no usa el término anticristo, sino que usa el término bestia. Eso significa que anticristo, bestia y cuerno pequeño es lo mismo. Pero noten cómo el apóstol Juan se dirige a este sistema. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Noten que aquí el apóstol Juan en visión divisa a una bestia acuática, surge del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia en profecía representa poderes políticos y religiosos. Esto lo dice Daniel 7, versículo 23. O sea que cuando hablamos en profecía de bestias, no estamos hablando de personajes literales, sino que estamos hablando de símbolos para representar sistemas, imperios, potencias, reinos. Daniel 7, 23 nos ayuda a descifrar qué representa en profecía una bestia. Daniel 7, 23, hablando de las 4 bestias que representan cuatro imperios. Daniel 7, 23 dice, hablando de la 4ª bestia que es Roma, y noten cómo se dirige. Daniel 7, 23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a todos los reinos devorará, trillará y despedazará. Noten que aquí se refiere a la 4ª bestia y se dice que será un 4º reino. O sea, cuando hablamos de profecía apocalíptica, la bestia que surge del mar es un sistema que surge de un lugar poblado, porque las aguas en profecía representan muchedumbres. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 17, 15. Las aguas en profecía, el mar representa muchedumbre gentes. Es una referencia para referirse al viejo mundo, un lugar poblado donde se levantó este sistema que surgió de la 4ª bestia que es Roma, el papado. Aquí dice que esta 4ª bestia tiene en sus cabezas un nombre blasfemo, Apocalipsis 13:1. Esta es la característica para identificar al anticristo de las profecías. Buscar que el sistema tiene nombre blasfemo. ¿Qué es blasfemia entonces en profecía? La Biblia se explica sola. La palabra blasfemia en el idioma griego es o representa o significa un insulto, una maldición contra Dios. Puede buscarlo en el diccionario Strong. ¿Qué representa la palabra blasfemia? Y ahí dice que es un insulto, una maldición contra Dios. La definición bíblica de blasfemia es que un mero hombre se haga pasar como Dios y pretenda perdonar pecados. Esto es blasfemia y es una de las características del anticristo, ocupar el lugar de Cristo, hacerse parecer como Dios y pretender perdonar pecados. Noten la hilación y no se pierdan. Anticristo con blasfemia están estrechamente entrelazadas. Anticristo es el que ocupa el lugar de Cristo y blasfemia es que un mero hombre se haga parecer como Dios en esta tierra, pretenda ocupar el lugar de Dios y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia. Y usted me va a decir, hermano Rafael, demuéstremelo con la Biblia que eso representa blasfemia. Le voy a demostrar con 2 textos bíblicos para demostrarlo, que blasfemia es que un mero hombre se haga parecer como Dios y pretenda perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Aquí los judíos se lo están aplicando el término blasfemia a Cristo.
pero es incorrecto aplicarlo a Cristo porque Cristo es Dios y tiene poder para perdonar pecados. Pero estamos usando esta cita para demostrar diáfanamente que blasfemia es, y esto lo tenían claro los judíos apóstatas, que blasfemia es que un mero hombre pretenda perdonar pecados y se haga parecer como Dios en esta tierra, aunque el término se lo estaban aplicando mal a Cristo, pero tenían claro el concepto de lo que es blasfemia y por eso usamos esta referencia. Marcos 2:7, porque habla así, dicen los judíos, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es blasfemia? Que un hombre se haga parecer como Dios y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios y Cristo es Dios. Aunque los judíos estaban aplicando erróneamente el término a Cristo, pero el concepto era claro, que blasfemia es que un mero hombre pretenda perdonar pecados y ocupe el lugar de Cristo, el lugar de Dios en esta tierra. Otra referencia, Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. Aquí otra vez los judíos tratan de apedrear a Jesús y noten cómo dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que dices, porque tú, yo me imagino que lo estaban señalando, siendo hombre te haces Dios. ¿Qué blasfemia, hermanos? Es que un hombre terrenal, pecador y mortal, se haga parecer como Dios, ocupe el lugar de Dios en esta tierra y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia. Eso es lo que busca el anticristo. Esa es la característica primordial del anticristo, ocupar el lugar de Cristo, porque eso significa anticristo, el que ocupe el lugar de. Muy interesante. Eso es blasfemia. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, de que el profeta Daniel a esta bestia, que es lo mismo que el anticristo, le llamó de otra forma o de otra manera, le llama el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses y la bestia de Apocalipsis 13, es el mismo sistema, es el mismo anticristo con diferentes nombres. Muy importante, no se pierdan este principio. El anticristo en la Biblia es lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios. Y ya lo vamos a leer. El profeta Daniel a este sistema le llama el cuerno pequeño. Y noten una característica primordial de este sistema, de este poder. Noten cuál es. Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea que a Daniel le dolieron hasta los oídos oír el gran ruido que hacía este sistema por las grandes palabrotas que hablaba. Vamos a ver qué son estas palabras que hablaba, que hacían ruido. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pero quiero que lo espaciemos en estas grandes palabras que hablaba este cuerno, porque a Daniel hasta le dolieron los oídos del gran sonido. En el griego, en el hebreo, es un ruido, porque era un estruendo ruidoso, algo que le moleste el oído. Eso significa en el griego un sonido de las grandes palabras, o sea, un ruido desconcertante y repugnante que este sistema hacía, que la profeta le llama el cuerno pequeño. ¿Cuáles son estas palabras que hablaba este cuerno pequeño que hacían ruido? El mismo profeta en Daniel 7:25, o sea, en el versículo 25, nos dice cuáles eran estas palabras. Hablar palabras contra el Altísimo. Estoy leyendo Daniel 7:25. Hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué es hacer ruido con esas grandes palabras? Representa hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar contra el Altísimo? Hablar contra el Altísimo palabras arrogantes que hacen ruido. Son la blasfemia de este sistema llamado el cuerno pequeño, y que al profeta le dolieron hasta los oídos, y se quedó impactado al ver cómo este sistema decía palabras arrogantes, palabras blasfemas.
el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, noten cómo describe a este sistema que gobernaba en los tiempos de Pablo, o mejor dicho, que se iba a levantar después del imperio que gobernaba en los tiempos de Pablo, que era Roma, porque en los tiempos de Pablo gobernaba Roma, o sea, la cuarta bestia, porque Roma vino a caer en el año 476 por las invasiones de las tribus bárbaras, 476 después de Cristo. O sea que Roma gobernaba en los tiempos de Pablo aún, porque no se había levantado el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño empezaba a poner sus bases en el 508 y en el 538 inicia su apogeo o su hegemonía. Pero noten cómo Pablo, cómo se dirige a este sistema, le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero noten cuál es la característica de este sistema y vamos a ver de qué es lo mismo que hace el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que este sistema o este poder apóstata iba a surgir como fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva, un abandono de la fe. Y en efecto, el cuerno pequeño o el papado surgió de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Era un Judas que se levantó entre los 12. O sea que este sistema fue fruto de la apostasía de la iglesia, así como Judas se levantó en medio del pueblo de Dios de los 12. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Noten, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. ¿Qué significa anticristo? El que ocupe el lugar de. Aquí dice que este sistema, el hombre de pecado y el hijo de perdición, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y es objeto de culto. Eso representa anticristo, un sistema que busca la adoración. Y Satanás, a través de este sistema, busca parecerse como Dios y ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Las iglesias protestantes futuristas, con método jesuita futurismo, ellos creen de que la expresión templo de Dios es una referencia que el tercer templo se va a restaurar allá en Jerusalén. Los muros de Jerusalén serán restaurados, la economía judía, tanto religiosa y política, se va a restaurar, el sistema de sacrificio judío se va a restaurar. Es entonces donde el anticristo que se va a surgir en el futuro se va a sentar en el tercer templo, porque ellos dicen que aquí dice, Pablo dice que se siente en el templo de Dios. O sea que el anticristo tiene que sentarse en el tercer templo. El error de los protestantes es de que desconocen los principios de interpretación profética. Para Pablo el templo de Dios no era el templo que iba a ser destruido por los romanos en el año 70, y que hoy vemos solamente los muros de Jerusalén. Para el apóstol Pablo el templo de Dios en sus cartas, y hay que entender a Pablo con Pablo, para Pablo el templo de Dios se refiere a la iglesia. El templo de Dios, que en griego es naos, el templo. Naos o laos. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19, para que veamos de qué es la misma palabra que se usa aquí en 2 Tesalonicenses 2:4. Noten lo que dice San Pablo hablando de la iglesia y con qué la compara. 1 Corintios 6:19 y 20. Dice el apóstol Pablo hablando de la fornicación y dice: ¿o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Esta palabra templo, Pablo se la está aplicando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Templo, griego laos, somos templo. Es la misma palabra que Pablo usa aquí en 2 Tesalonicenses 2:4. O sea que este sistema se iba a sentar en el templo, una referencia a que este sistema iba a surgir de la iglesia, que es el templo, porque este poder o este sistema apóstata surgió de la apostasía de la iglesia. Dentro de la iglesia surgió este sistema, que en los tiempos del apóstol Juan empezaba a levantarse este espíritu del anticristo. Caído Roma, se iba a levantar la otra Roma, el papado o la Roma entre comillas cristiana, pero es una mezcla de paganismo con cristianismo. Pero noten qué interesante el énfasis que da Pablo.
haciéndose pasar como Dios, y es objeto de culto, porque se levanta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios. Eso es blasfemia. Esa es una característica principal del anticristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante entonces. ¿Quién es el anticristo de las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Quién es el anticristo de la Biblia? No hay otro sistema que cumpla con estas características, que es el sistema papal, el papado, que se toma prerrogativas divinas, pretende perdonar pecados a través de sus sucesores, los obispos de Roma y los sacerdotes. Y es un sistema que usurpa el lugar de Dios, dándose títulos blasfemos. Usted me va a decir, ¿cómo lo demuestra eso, hermano Rafael? Se lo vamos a demostrar. Solo el papado cumple con estas características de ser el anticristo. Y saben, hermanos, que los reformadores protestantes, Martín Lutero, Zwinglio, John Knox, Juan Hus, Jerónimo y toda esa lista de reformadores veían al papado y al obispo de Roma como el anticristo de las profecías. Martín Lutero era uno de los primeros que señalaba al obispo de Roma como el anticristo, el adversario de Cristo y el representante de Satanás. Fuentes históricas, bibliografía histórica de documentos históricos, donde Martín Lutero divisaba al Vaticano como el trono de Satanás. Pero no necesitamos a Martín Lutero. Supusiéramos que no tuviéramos información de Martín Lutero y de reformadores protestantes que identificaban al anticristo como al papado. Tenemos fuentes católicas donde los mismos católicos le dan nombres blasfemos a este sistema, especialmente al obispo de Roma. Noten cómo dice estas citas que les voy a leer, hermanos, citas de autores católicos, especialmente de la pronta Biblioteca Católica o de la Enciclopedia Católica, y vamos a ver algunas encíclicas de papas donde ellos usan nombres de blasfemia al obispo de Roma. Noten lo que dice la Enciclopedia Católica o la Biblioteca Católica o la pronta Biblioteca Católica en la página 26 del segundo tomo, en el título Papa, tomo 3, página 139. Noten cómo dice en el título Papa: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios. ¿Cómo se le llama esto, hermanos? Esto es blasfemia, lo dice la pronta Biblioteca Católica. El vicario del Hijo de Dios en la tierra. Esta palabra vicario es representante o el sustituto, mejor dicho. El vicario del Hijo de Dios en la tierra. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino que más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en la tierra. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo. Esto es blasfemia. Su santidad, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, o sea, el sustituto de Cristo, manantial y fuente de toda santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Esto lo dice la pronta Biblioteca Católica, y noten que solamente son nombres blasfemos. Tremendo. Noten lo que dijo el Papa León XIII en su encíclica de junio 20 de 1844. Dijo: nosotros ocupamos en la tierra, hablando de los papas, o sea, nosotros los papas, ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Papa León XIII en su encíclica del 20 de junio de 1844. Vayan a buscarla si no me creen. Noten lo que dijo el Papa San Nicolás I, el Grande. El Papa ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia Universal. Esto es blasfemia, porque el que ocupa el lugar de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, no es el papado ni es el Papa. Noten lo que dijo el Papa Inocencio III.
declara que el pontífice romano es el vicario de Cristo en la tierra, no de un mero hombre, sino del Dios mismo. Esto es blasfemia, lo que dice el Papa Inocencio III. ¿Y qué diríamos de lo que dice también el Papa León XIII? Noten cómo dice: el Papa ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia universal. Eso lo dice el Papa San Nicolás. Lo que dice el Papa León XIII es lo siguiente. Dice: nosotros ocupamos el lugar de Cristo y del Dios Todopoderoso en la tierra. Tremendo, hermanos. La peor blasfemia, saqué las blasfemias más sobresalientes, aunque hay muchas blasfemias, pero saqué los párrafos de fuentes católicas, las que más sobresalen. Esta que les voy a leer, hermano, es más peor. Esta está en la fuente, nuestro visitador dominical, citado el 14 de junio de 1936. Es una revista católica llamada On Sunday Visitor. Noten qué dice este párrafo. El párrafo hace una referencia a lo que hace el sacerdote católico cuando celebra la misa. Eso se llama la transustanciación. O sea, el sacerdote tiene poder para convertir la hostia o el pan literal en cuerpo y sangre literal de Cristo. Eso se llama transustanciación. Y es el poder conferido al sacerdote de parte de Cristo. Pero noten cómo dice esta fuente católica, esta gran blasfemia. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo y hace que Jesús descienda de su trono y lo coloque sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Noten qué blasfemia. Esto es una blasfemia, hermano. Este es un poder mayor que el de los monarcas y potestades. ¿Cuál poder? El que tiene el sacerdote para convertir el pan y el vino en sangre literal de Cristo. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles. Esto es blasfemia, hermanos. Mayor que el poder de los serafines y querubines. Tremendo, hermanos. En efecto, es mayor que aún el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarne sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no solo una vez, sino miles de veces. El sacerdote y Cristo, el Dios eterno e omnipotente, inclina su cabeza en obediencia al humilde, al mandato del sacerdote. ¡Qué blasfemia, hermano! La blasfemia más grande, noten cómo dice, que Cristo inclina su cabeza al mandato del sacerdote. O sea que Cristo le obedece también. El poder del sacerdote es más poderoso que el de los serafines y querubines, aún de la Virgen María, dicen ellos aquí. Citado de la revista católica On Sunday Visitor, del 14 de junio de 1936. Revista católica, vaya a buscarla, no me crea. Y saben algo muy interesante, en cuanto al título, hay otros títulos más blasfemos que el catolicismo le da al obispo de Roma, como Señor Dios el Papa. Véase una glosa en la extravagante del Papa Juan 22, título 14, capítulo 4. También hay otro título, Nuestro Señor Dios el Papa. En una edición de París del año 1612, se llaman en la columna 140, en varias ediciones publicadas desde 1612. Son fuentes de autores católicos. Ahora, noten esta otra blasfemia. Traducción de Luis Ferrari, Pronta Biblioteca Católica, tomo 2, artículo Papa, ahí mismo. El Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa en lugar de Dios. Noten, él actúa en lugar de Dios. Porque ¿qué significa la palabra anticristo? El que ocupe el lugar de Cristo. Él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con plenitud de poder para atar, desatar y desatar a sus ovejas. Tremendo, hermano. Noten esta otra blasfemia. Papa Inocencio III, lo que dijo.
El Papa es vicario de Cristo. La palabra vicario significa sustituto. Incluso de Dios mismo. No solo se le ha confiado el dominio de la iglesia, sino el gobierno del mundo entero. Con razón, Apocalipsis 17, versículo 1 al 3 dice que la ramera fornica con los reyes de la tierra. O sea, los domina a través de su vino embriagante. Sino que del mundo entero. Como Melquisedec, aquí le aplican el título al obispo de Roma, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec en las profecías? En el santuario, en las profecías del santuario celestial. ¿Quién es Melquisedec? Es un nombre dado a Cristo, el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí ellos le aplican este título de Melquisedec al obispo de Roma. Esto es una gran blasfemia. O sea, le están diciendo que es el sustituto de Cristo. Como Melquisedec es rey y sacerdote al mismo tiempo, así ellos, o sea, los papas, también su vicario. Esto lo dice el Papa Inocencio III. Entonces, hermanos, no necesitamos tener un cerebro agudo como el de Salomón o de Albert Einstein para poder identificar con las características quién es el anticristo. Yo no puedo decir que el anticristo es Nerón o Antíoco Epífanes, o que el anticristo es un hombre muy apuesto, carismático, que se va a sentar en el templo de Jerusalén. Eso no me cuadra con las características. Yo tengo que irme a la Biblia y ver qué es el anticristo y cuáles son sus características. Y todas cuadran con el sistema católico romano, el sistema papal. El anticristo de las profecías de Daniel y Apocalipsis es el papado. El representante de Satanás en la tierra es el obispo de Roma. Satanás cumplirá sus propósitos de establecer el nuevo orden mundial y buscar adoración a través de la bestia y el anticristo, que es lo mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Que Satanás quería buscar adoración, sentarse en el templo de Dios para buscar adoración, porque eso es lo que busca el anticristo, ocupar el lugar de Cristo y recibir adoración. Satanás, a través de la bestia apocalíptica, la bestia acuática y terrestre, porque hay dos bestias en Apocalipsis 13, busca la adoración. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 7. Apocalipsis 13, versículo 7. Dice el profeta de Patmos, porque esta revelación Dios la dio cuando el profeta estaba en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9 dice eso. Y noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten que Satanás busca a través del anticristo, o sea, de la bestia, adoración. ¿Eso es lo que quería en el cielo? Sí. Ahora lo hace a través de los sistemas, buscando adoración. Y noten lo que dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Noten que Satanás busca a través del anticristo adoración, porque la bestia y el cuerno pequeño es lo mismo que el anticristo. Hermanos, no cabe duda que en las profecías de Apocalipsis y Daniel, el anticristo de la Biblia es otro nombre para referirse al sistema papal. No cabe duda, hermano, que es el papado. Y Satanás, a través de este sistema, establecerá el falso nuevo orden mundial para que todo el mundo busque a este sistema para ser adorado. Y de esta manera Satanás ocultamente estará siendo adorado, porque Satanás es el que está a través de estos sistemas buscando adoración, porque el anticristo son sistemas, en este caso el sistema papal. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta a la luz de las profecías apocalípticas quién es el anticristo y cuáles son sus características. Y no cabe duda que el anticristo es el sistema papal, un sistema que usurpa el lugar de Cristo, se atribuye prerrogativas divinas y se hace llamar el vicario de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis,
Y gracias por el don de profecía dado a tu iglesia. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que lo puedan asimilar y poder aceptar tu verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.